Hoy en día nos encontramos en un contexto bastante complejo a nivel mundial. La verdad que hay una gran amenaza de una hipotética tercera guerra mundial. Están más que nada las tensiones provocadas por las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela, la captura de Nicolás Maduro, la cuestión del petróleo, los intereses de China y Rusia en Venezuela. Y la verdad que en el mundo nos encontramos bajo un contexto bastante complejo y una posible tercera guerra mundial. Obviamente que ojalá que esto no sea así, pero aprovechando la situación, el panorama en el cual nos encontramos, hoy veremos una anécdota militar a través de la historia acerca de hasta qué punto las personas, los soldados en este caso, son fieles y leales a una causa, a una ideología, a un gobierno. En este caso, me gustaría que hagamos sobresalir lo que fue los soldados japoneses que siguieron luchando después de 30 años que su país, Japón, se haya rendido en la Segunda Guerra Mundial. Bien, bien. Para entender el suceso de el accionar de estos soldados japoneses, tenemos que retroceder antes en el tiempo y considerar cuál era el contexto histórico en el cual se desarrolló sus acciones, se desarrollaron sus acciones. Nos tenemos que situar antes que nada en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un contexto bélico que duró desde 1939 hasta 1945. Este, este acontecimiento tuvo como saldo 50 millones de muertos e involucró a las potencias de todos los continentes. ¿Sí? Tenemos a Estados Unidos, a la Unión de la República Socialista Soviética, Alemania, Gran Bretaña, Francia, todo involucrado en un contexto bélico eh, a escala global. ¿Sí? Los países del mundo, de manera que no estaban peleando la guerra, también se veían afectados indirecta o directamente. En el caso de Japón, Japón fue un país que se unió a la causa, a la Segunda Guerra Mundial, siendo aliado de Alemania e Italia. ¿Sí? Ellos eran el famoso eje fascista eh, contra el otro bando que eran los aliados. Estados Unidos, conformado por Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética o también la Unión Soviética, cuando se lo puede resumir, y China. Entre estas eran las alianzas que se habían conformado en la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, frente a esta situación bélica de 1939 a 1945 de la Segunda Guerra Mundial, los soldados japoneses tenían una peculiaridad, tenían la particularidad de ser unos soldados bastante disciplinados, bastante respetados también en el campo de batalla, porque los norteamericanos cuando peleaban eh, eh, en contra de los japoneses en las islas del Pacífico se daban cuenta que los japoneses tenían la verdad que un, una capacidad de combate y sacrificio bastante admirable, ya que eran capaces de quitarse la vida en medio del combate en nombre de su causa. Los valores que se transmitían entre los japoneses era el bushido. El bushido no era una ley escrita,
sino que era un conjunto de valores que se transmitía de generación en generación entre la población japonesa y sobre todo a los soldados japoneses. El Bushido viene desde la época de Japón feudal, de Japón medieval, podríamos decir también, de un Japón donde prima el trabajo en la tierra, tenemos señores feudales, terratenientes, dueños de la tierra y un gran número de campesinos trabajando para este señor feudal. Cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, Japón intenta abastecerse de recursos, de materias primas para su industria, para su economía naciente, tomándolo por medio de la fuerza y expandiéndose hacia las otras islas y los otros territorios, los otros estados en el océano, en el medio del océano Pacífico. Y los soldados japoneses ya habían sido educados, habían sido formados bajo estas reglas del Bushido. Entre el Bushido podemos rescatar, por ejemplo, entre los soldados japoneses era importante el honor. El honor era algo peor que la muerte, era ser deshonrado, ser capturado por el enemigo, defender a su patria, a su país hasta las últimas consecuencias en nombre del honor. Por otra parte, también encontramos lo que es la valentía, ¿no? No tener miedo al enemigo o a las situaciones adversas es otro código del Bushido. La justicia, era importante tener rectitud en sus acciones, la sinceridad, decir siempre la verdad, ser bastante veraz con lo que uno dice, sobre todo en el campo de batalla. El desinterés era algo importante, el desinterés, por ejemplo, en los bienes materiales, en el dinero, el respeto hacia los demás, hacia uno mismo. Todo esto formaban lo que se podría denominar también un código que venía desde los samuráis. Los samuráis eran los guerreros de élite en el Japón medieval o feudal que he mencionado con anterioridad. Los casos más emblemáticos de los soldados japoneses que siguieron luchando después de la Segunda Guerra Mundial sin saber que su país había perdido la guerra, tenemos por ejemplo el caso de Neruo Nakamura, el cual fue encontrado por casualidad por las Fuerzas Aéreas de Indonesia en 1974, 30 años después de haber finalizado la guerra, en las mismas islas de Indonesia. Otro caso, por ejemplo, a Shoichi Yokoi, en 1972 fue encontrado 27 años después, también por casualidad, en Indonesia. Por su parte, Hiro Onoda fue encontrado 29 años después, en 1974, en Filipinas. El caso de Hiro Onoda, él fue encontrado por un aventurero japonés y al poder contactarse con el antiguo comandante de Hiro Onoda, le dio la orden de rendirse. Notemos un poco, tomemos en cuenta la magnitud de la valentía, el código Bushido de estos soldados que siguieron luchando sin saber que Japón había perdido la guerra y que solamente fuentes oficiales, la voz de un comandante, lo podrían haber hecho rendirse, retroceder. Recordemos que Japón perdió la Segunda Guerra Mundial porque Estados Unidos logró obtener la bomba atómica y le lanzó 2 bombas
el caso de Hiroshima y Nagasaki, sentenciando la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Pero lo peculiar de estos soldados es que ellos no sabían que Japón había perdido la Segunda Guerra Mundial. Uno, debido al aislamiento, a la dificultad de comunicarse en aquella época, estamos hablando de 1945. Además que estos soldados se ocultaron en zonas selváticas, ¿no? Sobrevivieron a través de lo que la naturaleza les proveía, animales silvestres, frutas, construían viviendas precarias, se ocultaban en cuevas, casas, no sé, chozas rudimentarias. Entonces, a pesar de que Japón ya se había rendido, ellos seguían combatiendo sin saber noticias oficiales. Y muchos de estos soldados fueron encontrados de manera casual o descubiertos ya sea por aventureros o por gente local que sabía que en las selvas también se ocultaban unos soldados que creían que seguían en el contexto bélico. Además, tengamos en cuenta que hasta qué punto la mentalidad del Bushido, el código Bushido, la ley de los antiguos samuráis, influyó en las acciones y en las convicciones de estos soldados japoneses. Ahora vamos a la gran pregunta. ¿Por qué estos soldados japoneses no se rindieron tan fácilmente, ¿no? Frente a todas las adversidades? Tengamos en cuenta que Japón en la Segunda Guerra Mundial, su principal enemigo era Estados Unidos, una potencia mundial que tenía todos los recursos para llevar a cabo una contienda militar de tal magnitud en aquellas épocas. Bah, en la actualidad también, ¿no? Por eso siempre Estados Unidos estuvo ahí en el centro de todas las tensiones mundiales. Pero volviendo a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, en aquel momento, Japón de aquel momento no tiene absolutamente, hablando en gobierno, en política, casi nada que ver con lo que es en la actualidad. En la actualidad, bueno, Japón vive en una democracia, un sistema de gobierno representativo, pero en aquellos años Japón estaba gobernado por un emperador, ¿no? Un emperador llamado Hirohito, que gobernaba como un dios viviente, y una sociedad también, aparte del emperador japonés, rodeado también de una cúpula de militares que tomaban decisiones para Japón, y teniendo en cuenta una sociedad y un ejército que han sido influenciados por el Bushido, por estos códigos, estos valores, como la valentía, el honor, la justicia, la lealtad, que se resaltaban muchos valores que, bueno, yo creo que hoy en día como que se han ido perdiendo. Hizo que tengan una sociedad bastante comprometida con la causa. También están los famosos kamikaze, ¿no? Los kamikaze, que eran los soldados japoneses que antes de rendirse preferían suicidarse y tratar de efectuar algún daño al enemigo. Tenemos los aviones kamikaze que cuando se le acababa el combustible o se estrellaban se impactaban a los buques norteamericanos en medio de las batallas aeronaval, o se sacrificaban de manera directamente hacia sus objetivos, ¿no? Justamente una de las frases que una vez leí de los kamikazes, soldados japoneses, era que
el deber es tan grande y como una montaña, pero la muerte es tan frágil o pacífica como una flor. Entonces los japoneses en aquel momento valoraban bastante lo que era el sentido del sacrificio, el sentido del trabajo duro, el esfuerzo, la disciplina, el respeto. Entonces, esto hizo que aquellos sobrevivientes y soldados sobrevivientes a la Segunda Guerra Mundial y encima sin haber estado comunicado con lo que sucedía en su país y en el mundo, eh, hizo que fuese imposible que se rindieran. ¿Sí? Cómo fueron recibidos estos soldados japoneses cuando regresaron a su país? Bueno, tenemos el caso de Hiro Onoda. Hiro Onoda, cuando regresó a su país el año que fue encontrado, lo recibieron una multitud en Japón y fue considerado como un héroe nacional, hasta incluso se lo consideraba el último samurái por las hazañas que tuvo o por la valentía de seguir militando la causa aún en situaciones adversas. De igual manera, Hiro Onoda en sus memorias va a dejar, no va a dejar su testimonio en el cual él siente que el Japón desde 1945 a 1974 ha cambiado bastante, que le cuesta adaptarse al nuevo Japón, al nuevo contexto histórico, político, social que vivió Japón, de esos cambios en ese breve lapso de tiempo. En el caso de Yoichi Yokoi, es un soldado que se sintió avergonzado por la situación, ya que él sintió que había fallado al emperador. ¿Sí? Entonces, con el tiempo, Yoichi Yokoi logró convertirse en conferencista y dar discursos sobre cómo sobrevivir en situaciones adversas y una vida austera. En el caso de Teruo Nakamura, él no fue recibido con una gran multitud, un gran entusiasmo, debido a que este soldado era de origen, de otra nacionalidad de origen. Él era taiwanés de Taiwán. Eh, a los pocos años fue repatriado hacia su país de origen, a Taiwán, y falleció al poco tiempo siguiendo en la década de los 70. Su hogar fue convertido en un espacio para que se puedan debatir sobre temáticas de nacionalidades e ideologías. Yo creo que acá lo importante es que se pueda analizar hasta qué punto el ser humano puede llegar hasta las últimas consecuencias de acuerdo a sus convicciones, a sus valores con el cual uno fue educado, nos fueron inculcando desde nuestra niñez, hasta qué punto nosotros podemos considerar lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Así como estos soldados japoneses hicieron, la verdad, que una hazaña bastante, bastante admirable, ya que no es fácil sobrevivir bajo estas condiciones y hasta qué punto llegó su lealtad a la causa. Nosotros en la actualidad podríamos ser guiados por valores similares, pero no de acuerdo a un nacionalismo, a una ideología, a una guerra, a un país, a un gobierno, a un Estado, sino siguiendo, velando por la humanidad, por el bien de la humanidad, por hacer bien al prójimo, por tratar de salir adelante en las situaciones adversas,
buscar una solución frente a los conflictos que se nos presentan en la vida, porque los casos de estos soldados nos pueden servir a nosotros como ejemplo para ser mejores personas y mejores, una mejor sociedad, ¿no? Pero mejorar como personas también en nuestras vidas diarias para que el legado de estos soldados que pelearon valientemente, más allá de la causa por la cual lo hicieron, por el emperador de Japón, por la Segunda Guerra Mundial, por su país, por, el, por su código de honores, por sus valores, el Bushido, nosotros podemos rescatar lo bueno y tratar de intentar ser mejores personas en esta vida que nos tocó. Muchas gracias. Ojalá que les haya gustado este breve video. Le invito a que se suscriban. La verdad que le pongan perdón, que le pongan un like y que si se puede lo puedan compartir. Y para que el canal siga, para que siga creciendo, para que siga subiendo videos. Y ahora sí, volviendo para dar un pequeño cierre, la verdad que estamos en un contexto bastante tenso a nivel mundial y que ojalá no tengamos otra vez el caso de como de estos 3 soldados japoneses que tuvieron que pelear hasta las últimas consecuencias y que velemos por la paz, ¿no? La paz mundial.